¿Y qué tiene que ver esto? Pues que aparece otra revolución científica, somos privilegiados en que estamos viendo tantas revoluciones que están ocurriendo casi al mismo tiempo. Una cosa se llama ordenadores cuánticos. Ya desde los años 50 se proponía, Alan Turing ya proponía que debería haber una forma de manipular los átomos para que hagan cálculos. En los años 80, entre ellos el físico Feynman, ya había propuesto que iba a ser posible fabricar un ordenador cuántico. A principios de las décadas del 90, un señor se llama Seth Lloyd, explica qué mecanismos conocidos, técnicos, se podrían utilizar para fabricar un ordenador cuántico. En el año 93 se logra fabricar el ordenador cuántico. Y se siguió fabricando y mejorando. Cada vez se fabrican mejores ordenadores cuánticos. ¿Qué significa ordenadores cuánticos? Es hacer ingeniería del átomo, es manipular el átomo, considerarlo como un bit de información y hacer que hagan interacciones físicas que son operaciones muy básicas, tales como hace un ordenador normal. Y esto es una aplicación que demuestra claramente que las partículas no son más que bits. Todas las partículas del universo son más que bits. Y ahí se empezaron a preguntar, en la década, a principios de los 90, dijeron, hostia, si todas las partículas son bits, y cómo cuantifico esa información, ¿cómo la puedo cuantificar? Entonces dijeron, a ver, si todos son bits, se podría llegar, si cuantificamos esto y todo el universo son partículas, son bits, podríamos decir que el universo es un ordenador, que el universo es un ordenador que se computa a sí mismo. Y como todo ordenador y como todo programa informático, al computarse, al generar resultados, las estructuras son cada vez más complejas. Y a ver si esto nos podría explicar un poco el universo. Y empezaron a trabajar a partir de esos años, o sea, llevamos unos 15 años, trabajando en explicar el universo utilizando la teoría de la información. Aquella teoría del señor Claude Shannon, cuyo objetivo era meter la máxima cantidad de conversaciones telefónicas en un cable. Ahora hay una teoría que intenta unificar los problemas que hay de explicar el universo con la teoría de la relatividad, la física cuántica, las miles de teorías de cuerdas que hay por allí. Hay otro intento de explicar como teoría de la información. Está en estado todavía muy primitivo, es controvertido, pero ya está explicando fenómenos muy curiosos. Fenómenos, por ejemplo, que nunca se pudo explicar ni desde la física ni desde la química. Por ejemplo, ¿cómo funcionan los catalizadores? ¿Cómo funciona la gravedad? Realmente, cómo están interactuando. Y eso ya hay explicaciones basadas en la teoría de la información. Y dijeron, si podemos explicar esto en el universo, ¿cómo se explica el funcionamiento? Si estos bits de información debería poder justificar todo, hasta por qué estamos aquí. Entonces, la teoría de la información dice, pues son todos bits, parte que se iban calculando a sí mismo el universo. Estos bits generaban cada vez estructuras más complejas. Estas estructuras más complejas, a su vez, cada vez más complejas. Y así decían, pues, se crea el universo, llega un momento en que se crea el DNA. Este DNA, que el DNA humano tiene unos 300 millones de bytes, que dio vida o dio el origen a los organismos vivientes. Los organismos vivientes evolucionaron y se puede explicar de forma ingenieril por qué existe el sexo, porque es la mejor forma de reproducir manteniendo la consistencia en la información, pero permitiendo que haya modificaciones con la mezcla de dos genes. Y eso nos permitía evolucionar más rápido, mutar más rápido sin perder consistencia. Y eso llevó a organismos tan avanzados que tienen un cerebro, son capaces de procesamiento interno bastante complicados. Pero dijeron, ¿y qué nos diferencia? Un mono tiene casi el mismo cerebro que un humano. ¿Qué nos diferenció entre el mono y los humanos? Y apareció la idea, otra vez, utilizando la información, que lo clave fue la aparición del lenguaje hace 100.000 años atrás. ¿Por qué? Porque fue el lenguaje el que nos permitió distribuir información y procesar esta información en paralelo, creando otra vez estructuras más complejas. Y así de hace 1.000 años empezamos a compartir información mediante el lenguaje para llegar a la sociedad actual, que estamos compartiendo información de muchas maneras distintas. Y dicen, pues al fin y al cabo, como siempre ha hecho la ciencia nos pone al hombre, el ego de la humanidad, cada vez que se conoce más, el ego humano queda más pequeño. Antes creíamos que éramos el centro del universo, que éramos el centro de la creación, que éramos el centro del sistema solar. Cada vez que se fueron conociendo cosas, cada vez estamos más apartados a un costado.
Dijeron, no somos ni el centro del universo, no somos ni el centro del sistema solar, ni el centro de la galaxia, ni el único planeta, somos un conjunto de átomos más o menos organizado y que tiene una estructura bastante compleja. Punto. Pero ¿qué nos permitió llegar hasta aquí? Fue que fuimos capaces de crear unos sistemas tan ricos y complejos para procesamiento distribuido, explicado desde el punto de vista de la teoría de la información. Este lenguaje fue el que nos permitió nuevas maneras de cooperación. Y empezaron a aparecer formas de cooperación que eran más eficientes que otras. Pero, por ejemplo, formas de cooperación eficientes a la hora de tratar la información, por ejemplo, una empresa, una asociación, la asociación de vecinos. Estas formas de cooperación, todo lo que estoy comentando está aplicado como teoría de la información, desde el punto de vista puramente informático, es capacidad de procesar información. Algunos de estos formas demostraron ser extremadamente eficientes a la hora de computar y adquirieron como una especie de vida propia, que evolucionaron por casi independientemente del resto. Ese tipo de entidades son típicamente, por ejemplo, el capitalismo, el comunismo, la religión o la ciencia, ¿no? Que son como entidades en sí mismas. ¿Por qué? Son muy eficientes para procesar información en forma distribuida. Y así nosotros cada vez creamos estructuras más complejas. Esto era un mapa de Internet, no sé en qué año, bastantes años atrás, una parte de Internet, un mapa de web. Sobre eso nos vamos creando más herramientas que crean estructuras cada vez más complejas. Y al final, lo que acabamos nos planteamos muchas veces cuando vemos estas redes sociales, o el éxito, por ejemplo, de un Twitter tan simple, nos decimos, está todo hecho, no hay nada más que hacer. Pero en realidad nos encontramos como sociedad muy compleja y muy diversa con nuevos desafíos sociales, de cómo gestionar esta diversidad, y desafíos importantes como el cambio climático, ¿qué hacemos con esto? Otros desafíos como, ¿qué es la democracia? ¿Ha evolucionado la democracia o la democracia es como debería ser? Tenemos grandes desafíos que necesitamos resolverlo, conseguir consensos de forma distribuida. Entonces, tendrán que aparecer otras herramientas, y aquí viene la parte interesante. Todo lo que vemos hasta ahora no es nada, es decir, no es nada lo que existirá en 50 años, lo explica la historia. Hace 100 años tenemos lenguajes y estamos aquí. Cada vez fue más complejo y se aceleró. Entonces, hoy estamos hablando de redes sociales y en 10 años quizás estemos hablando de otro tema, nos habremos olvidado de temas muchísimo más complejos que esto nos parecerá de risa. Y esto es la parte seductora. Y lo interesante es que sabemos que necesitamos herramientas que soporten estas formas más eficientes para cooperar, pero no sabemos todavía bien cómo serán. No sabemos tampoco ni cómo se usarán, pero sabemos que tendrán que existir. Porque al fin y al cabo, digamos, lo único que nos diferencia a nosotros de todo el resto de las especies, y quizás seamos únicos en el mundo desde el punto de vista matemático de la teoría de la información, es que somos muy eficientes o hemos creado este procesamiento distribuido sobre lo cual siempre intentamos mejorarlo. Y todas estas charlas, cuando estamos teniendo aquí sobre redes sociales, etcétera, etcétera, estamos explicando solamente qué hemos hecho en los últimos años para ser un poquito más eficientes. Y dentro de 2 años quizás, o dentro de siglos, o nuestros hijos o nietos dirán, no me dirán el mundo como nosotros, quizás me compré una casa de 800 terabytes y un coche de 1.000 millones de gigaflops, porque al fin y al cabo todo es información. Bueno, gracias.